reflexionando sobre cuál puede ser a efectos recientes uno de los grandes escándalos con implicaciones en la privacidad y, por supuesto, en la protección de datos y en las cuestiones de inteligencia artificial, me venía a la mente absolutamente el escándalo de Grok Imagine, ¿no? Cuando digo Grok Imagine no me refiero al modelo, me refiero a la función. ¿Por qué? Porque, como ya sabéis, el modelo Grok pertenece al señor Elon Musk, en concreto a su empresa de inteligencia artificial XAI. Coincide en la circunstancia temible y terrible de que también está apoyado con el centro de supercomputación más potente que existe ahora mismo en el mundo, mientras no se termina de construir el proyecto Stargate de OpenAI, que es el centro de supercomputación Colossus que tiene la empresa de Elon Musk. Coincide también que, por desgracia, Elon Musk también tenía el acceso, bueno, para entrenar su modelo a una data bestial, independientemente de la capacidad de web scraping que tenga esta modelo de lenguaje, con el tema de toda la información que capilariza y extiende su capacidad de entrenamiento sobre la plataforma X. Y coincide también que el señor Elon Musk es un hombre tendencialmente políticamente incorrecto y que, por lo tanto, por mucho que apeles a cualquier tipo de guardarraíles, en su extremo nihilismo, pues no sirve para nada porque su objetivo es siempre alcanzar que cualquier cosa que técnicamente sea posible no tenga ningún tipo de freno a nivel moral ni jurídico que le impida que se llegue a realizar. Y todos estos factores hicieron que se diera uno de los grandes escándalos que, por cierto, no es en vano traerlo a colación, porque precisamente nuestra propia Agencia Española de Protección de Datos, para esta efeméride tan importante, que es mañana, ya en Enatic nos hemos adelantado con carácter proactivo y preferentemente a efectos de este acto de divulgación, ¿vale? Que es mañana el Día de la Protección Internacional el Día Internacional de la Protección de Datos, de la privacidad, pues la Agencia Española de Protección de Datos hoy ha sacado una guía, ¿vale? Complementando aquella nota informativa que ya sacó el 13 de enero y que yo voy a traer también a colación en mi exposición, que básicamente es una serie de orientaciones sobre lo que no se debe hacer a efectos de embeber o no determinada documentación o un modelo de lenguaje de inteligencia artificial generativa. Ya sea en cualquiera de sus distinciones, desde el propio modelo del Ministerio de Transformación Digital y de la propuesta de inteligencia artificial pionera a nivel mundial de España con su modelo ALIA, hasta la alternativa que cumple con los criterios de trazabilidad, explicabilidad y utilibilidad de Francia, que es Mistral, etcétera, o otros modelos open source oficiales de la Unión Europea. Pues resulta que ha sacado precisamente la Agencia Española de Protección de Datos una guía de lo que no se debe hacer, lo que no se debe embeber, lo que no se debe adjuntar a un modelo de inteligencia artificial. Bueno, este escándalo, el escándalo de los famosos, desnudos en algunas circunstancias, sobre todo, permitirme expresarlo así porque no hay otra manera, ¿no? Poner a las personas que no estaban prima facie y ex ante con un bikini y después ponerle con un bikini, fue un escándalo masivo. Porque produjo que desde finales del 2025, pues los días próximos a fin de año y los primeros días de enero, había varios usuarios que por ociosidad o por ignorancia o simplemente por malicia o frivolidad decidieron coger fotografías de compañeros, familiares, personas cercanas, incluso algunos escenarios de personas con las que habían estado vinculados afectivamente, etcétera, subirlas a un modelo de lenguaje, cambiar y alterar su punto de partida de la imagen, por supuesto, sin su consentimiento, ni por escrito, ni previamente, ni expresamente, ni con ningún tipo de alcance de la propia persona afectada. Desvirtualizaban la naturaleza de la propia fotografía, poniéndolo en bikini o desnudándolo, y lo difundían, ¿vale? Y esta práctica se extendió a miles de usuarios a la par. Claro, esto realmente ya había pasado con dos precedentes, uno más restringido y otro con un alcance también de igual, no de igual, sino de levemente menor, pero de igual importancia y trascendencia, porque fue el primero. El primero fue el caso, como ya sabéis todos, porque además en ese momento fuimos pioneros a nivel mundial, pero no precisamente de manera ejemplar, ¿no? El famoso caso del escándalo de las niñas de Almendralejo, que si no mal recuerdo data incluso de septiembre del 2023, ¿no? Un deepfake que consistía en que al final, por hacer una broma de desnudar a unas compañeras de escuela, pues, y difundirlas por un municipio relativamente reducido, generó un problema reputacional y social y mental en las propias afectadas de gran calibre. No en vano, precisamente por eso, luego se depuraron las responsabilidades correspondientes, ¿no?
Y el segundo escándalo al que resuena un poco el escándalo de Grok Imagen de estos primeros días del año ha sido precisamente el caso de Taylor Swift, la cantante norteamericana, que ya en enero del 2024, es decir, hace 2 años, fijaros compañeros, cómo la tecnología realmente evoluciona, pero a veces la condición humana se queda a veces atrás, ¿no?, de lo que usamos con ella. En ese momento se hicieron una cantidad ingente de difusiones de deepfake de carácter libidinoso, pornográfico, desnudos de la cantante, que se pudieron difundir por X, ¿vale? Es decir, por las políticas permisivas que tenía la red social y que, sin embargo, fueron generadas en aquel momento, si no mal no recuerdo, con el generador de imagen, edición de imagen del propio ChatGPT, ¿vale? Entonces, claro, realmente es posible esto ahora porque Grok, como no, pese a que sí es uno de los signatarios como proveedor del famoso Código de Buenas Prácticas de la Oficina de Inteligencia Artificial de la Comisión Europea, realmente el señor Elon Musk va por libre y en las funciones de Grok Imagen no tenía ningún tipo de limitación de ninguna índole. Claro, aquí cabe preguntarse realmente, en esta efeméride que estamos celebrando, ¿cuáles son las implicaciones que esto tiene? Pues las implicaciones son realmente masivas. Es decir, vamos a ver, en primer lugar, una inteligencia artificial que permita hacer ediciones de esa naturaleza y hacer ese tipo de difusiones expuestas a haber generado ese output es absolutamente inadmisible. Yo diría que además por supuesto, del Código de Buenas Prácticas y, por supuesto, del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y complementariamente con nuestro anteproyecto español cuando se adopte, como también, por supuesto, con todas las indicaciones que vienen recogidas en las 16 guías de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, es que también va en contra del propio espíritu del propio reglamento, porque es absolutamente inadmisible. Es decir, no solamente es que tendrían que llevar siempre imbrincadas bueno, ya lo sabéis, una filigrana, ¿no?, aunque no sea exigible del todo si no hay ómnibus mediante hasta el 2 de agosto del 26, sino que es que encima no debería poderse permitir desde el propio modelo generar esas imágenes. El propio Elon Musk, a partir de que el 9 de enero del 2026 se pronunció ya la primera autoridad de protección de datos de una manera bastante laxa, pero en fin, que era el garante italiano, también pionero, como ocurrió en el caso WorldCoin hace también 2 años, bueno, pues ya Elon Musk añadió una posibilidad de restricción de las capacidades de desnudo, de edición de imagen, etcétera, solamente en los en los modelos de suscripción, es decir, solamente en el Grok, Super Grok, como se llama dentro de sus funcionalidades dentro del LLM. Y luego, posteriormente, que es lo que quería traer a colación, España, de nuevo, aquí fue pionera, es decir, en ese carácter internacional en el que España proactivamente está siendo modelo de gobernanza de inteligencia artificial a efectos internacionales, desde la Carta de Hechos Digitales hasta la propia SIA en su primera adopción a nivel europeo, desde el propio concepto del sandbox, etcétera. Entonces, esa capacidad pionera que tiene España, pues también fue pionero en las respuestas a nivel institucional y en las respuestas a nivel jurídico de precisamente las implicaciones que tenía este escándalo de Grok, ¿no? La implicación política o la implicación, digamos, jurídico-normativa fue que el mismo martes 13 de enero el gobierno español propuso, porque realmente en la nota de prensa del Ministerio queda un poco confuso, pero realmente es una proposición, ¿vale?, de ley orgánica, habrá que ver si tiene los apoyos legislativos para poderlo adoptar, en la misma línea, por cierto, si me permitís, a lo que propusieron ayer, ¿no?, que era prohibir cualquier tipo de inteligencia artificial que lleve una implicación laboral medible en el mundo de la cultura, pero en fin, otra proposición que está haciendo el gobierno que también va a requerir de una mayoría legislativa muy amplia. Y propuso una modificación precisamente de la Ley Orgánica de Protección Civil, ojo, Protección Civil del Honor, ¿vale? Ya lo propuso el propio martes 13, donde además el objeto material principal era hacer mucho más fácil los cauces procesales a efectos de garantistas, a proteger a las víctimas de este tipo de circunstancias por los cuales, sin un consentimiento expreso ex ante de la persona afectada, se embebe su fotografía en un modelo de lenguaje, se genera esa alteración del punto de partida de la imagen y luego se difunde para más INRI sin ningún tipo de consentimiento de la persona afectada. Pues eso precisamente fue una respuesta de liderazgo internacional, de nuevo de España y por extensión de Europa, con una propuesta normativa inédita en el ámbito jurídico anterior, es decir, español hasta ese momento y, por supuesto, comunitario. Aunque sí había habido algún tipo de pronunciamiento, no, por supuesto, de una propuesta de ley
orgánica, ¿no? La segunda respuesta, ya no en el plano jurídico normativo, sino institucional, fue de la propia Agencia Española de Protección de Datos. Antes he dicho que precisamente el regalo que nos entregan, la dádiva que nos entrega la APD para esta efeméride de mañana, es unas indicaciones de lo que no debemos hacer a efectos de adjuntar una documentación, adjuntar unos entregables, adjuntar unos archivos, etcétera, a un modelo de lenguaje generativa, cualesquiera que fuera, ¿no? Que era prácticamente una nota informativa donde se hacía una advertencia, una nota informativa relativamente breve, pero muy intensa en su nivel de contenido, de una inmensa calidad. O sea, felicidades a la agencia, de 8 hojas, quiero recordar, donde prácticamente se ponían advertencias de los riesgos invisibles y visibles que tenía precisamente adjuntar una fotografía de una persona, luego difundirla y alterar su estado de origen de esa fotografía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues efectivamente ya empezamos el año 2026 con el primer gran escándalo, un escándalo que tiene unas implicaciones para el mundo de la protección de datos, la privacidad, precisamente lo que no debe ser una inteligencia artificial confiable, responsable, sostenible, ética, que pueda ser desplegado en el espacio europeo y que va totalmente en contra del modus vivendi y la idiosincrasia y la forma de ser kantiana de Europa. Y por lo tanto, precisamente en esta efeméride, aparte de daros esta exigua crónica de lo que ocurrió desde mi perspectiva y también desde una perspectiva objetiva, precisamente lo que yo creo que tenemos que hacer es apostar para que cada uno de nosotros en nuestro ámbito operativo, es decir, como beta testadores, usuarios, llamémoslo como quiera, empresas, si alguien utiliza Grok, etcétera, aunque a nosotros el señor Elon Musk nos permita esa funcionalidad y aunque el señor Elon Musk haga un disclaimer intentando eludirse cualquier tipo de responsabilidad como diciendo, bueno, yo lo llevé al mercado y di esa funcionalidad, pero son los usuarios quienes han estado jugando con esta circunstancia. Pues precisamente todos de manera, demos un paso enfrente y digamos, pues esto no es admisible, aunque a mí me permitan hacer esto tecnológicamente, yo ética y jurídicamente no voy a consentirlo ni voy a ser partícipe de ello. Y precisamente esa es mi reflexión final, una apuesta decidida, en primer lugar por festejar esta maravillosa efeméride que hoy tenemos, una apuesta decidida también por alinear la tecnología a un desarrollo en el que nadie se quede atrás, por un desarrollo donde no, se pueda compasar el despliegue y la competitividad tecnológica con la protección de los derechos digitales, los derechos fundamentales, los principios rectores de nuestra forma de ser europea y por extensión occidental. Y también, por supuesto, felicitar a todos los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, felicitar a la asociación por su doble efeméride, felicitar a Belén por su exquisita moderación y por su introducción y también a Rodolfo, presidente emérito, por su también exquisito prólogo a este maravilloso evento.